editor de la revista Rolling Stone en Argentina. También escribe para La Nación. También es parte de Radio Nacional. Tiene su podcast y es uno de los miembros fundadores del Círculo de Periodistas Musicales de Iberoamérica. Tengo a Jeffrey Encillo aquí en el podcast de Ruidosa Caracola. Qué honor, Jeffrey, tenerte acá. Bienvenido. Hola, Eric, el gusto de saludarte a vos, a todas, todes les que estén viendo y escuchando este podcast. Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. Tienes un recorrido enorme. Estábamos conversando antes de arrancar la grabación de lo que tiene que ver tu recorrido específicamente en la Rolling Stone, pero yéndonos un poco más atrás, ¿qué sucede o qué pasa en tu vida para que te conviertas primero en un melómano? Bueno, soy hijo de un melómano, soy nieto de un melómano, quizás un poco menos, ¿no? Pero sí, digamos, todo el vínculo musical viene desde mis abuelos, ¿no? Sobre todo la rama paterna de mi familia, que ellos ya en la década del 40, del 50, organizaban bailes de jazz. Entonces hay músicos, toda una generación de músicos de jazz argentino que yo llegué a escuchar en vivo y a conocer, que eran amigos de mis abuelos, ¿no? Enrique Varela, por ejemplo, un gran saxofonista histórico del jazz en la Argentina. Entonces viene desde ahí. Y después, bueno, me crié en una casa donde había mucha música, muchos discos, yendo a conciertos desde muy chico. Mi papá desde hace 38 años que coordina un ciclo que él creó de conciertos gratuitos de jazz en Buenos Aires, que se llama Jazzología, el ciclo, que es como una especie de escuela, ¿no? Para varias generaciones de músicos que se criaron musicalmente yendo a esos conciertos, que como eran gratuitos, en parte, digamos, era como algo ya habitual, ¿no? Habitual del hábito, ¿no? Claro, de y saber tú participar ahí, tú estar ahí, siempre. Bueno, desde muy chico, cuando empezó Jazzología, yo tenía 5 años, entonces desde ahí que fui siempre. Y bueno, y sobre todo tengo también una formación musical que es poco convencional, diría yo, ¿no? Por el hecho de haber tenido ya en mi educación sentimental o en el ADN el jazz, ¿no? Como hilo conductor o como el sonido de la infancia, ¿no? Y creo que eso a la larga o a la corta es lo que termina un poco marcando mis gustos, ¿no? El jazz, o sea, nacer, crecer con el jazz, te educa el oído de una manera totalmente distinta, y ha sucedido a lo largo de muchos casos de personas quienes van familiarizándose con la música al inicio con el jazz. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál fue el género? ¿Cuáles fueron las canciones? ¿Cuáles fueron los artistas que a ti te convierten en periodista? Porque ¿qué pasa de que el melómano no se convierte en músico pero se hace periodista? No, en realidad yo creo que la vocación del periodismo estaba desde muy chico, y otra vez con el reflejo paterno como espejo y como inspiración, ¿no? Ya desde muy chico a mí me gustaba el periodismo. Por un lado, por ejemplo, mi tía Vivi y mi prima Natalia siempre me recuerdan que yo siempre tenía una libretita en los bolsillos desde muy niño, ¿no? Y de anotar cosas, y también en una de esas libretitas le hice una entrevista a un tío mío muy querido, y también a amigos de la infancia, ¿no? O sea que la vocación periodística estaba por ahí, y las ganas de hacer siempre revistas subte, ¿no? O así, subte del underground, ¿no? Fanzines, y de acompañarlo mucho a mi papá a las entrevistas, y ver también cómo preparaba él las entrevistas y después cómo las escribía. Eso ya en la adolescencia para mí fue una escuela. Y también
formar parte de todo un círculo de periodistas y una generación de periodistas que eran mucho más jóvenes que mi papá, que estaban haciendo una revista que se llamaba La Maga, que fue muy importante acá en la década del 90, que era un semanario de cultura, que es una revista que hicieron los alumnos de la primera o segunda camada de una escuela de periodismo muy importante que hay acá, que funciona hasta hoy en día, que es TEA, Taller Escuela Agencia, y ellos hicieron este semanario cultural, y claro, eran pibes un poco más grandes que yo, digamos, como esos hermanos o primos mayores que de repente tenés como referencia, bueno, y ellos fueron mis referentes, mis maestros, fueron muy generosos, también me abrieron las puertas en este oficio, en esta profesión, cuando empecé a trabajar, y a la vez yo un poco fui un ahijado de ellos, ¿no? Entonces, te puedo dar nombres propios: Fernando Sánchez, Ingrid Beck, Pablo Marchetti, Hernana Meijeiras, en fin, toda una generación de periodistas que fueron maestros, ¿no? Es como que, y también aparte la posta se va pasando, ¿no? De ahora tú estás creando periodismo en base a lo que está sucediendo de manera independiente, de manera under, con los fanzines, como tú lo estás comentando, de que es como que un inicio normal para un periodista que poco a poco no solo se va convirtiendo en un periodista, sino también en un punto muy importante en el crecimiento de la industria, de generar industria. Para ti, en los 90s, a la transición del 2000, la transición tecnológica, ¿cómo tú has vivido o ha sido tu manera de adaptarte con estas diferentes maneras que ahora, que a partir de los 90s también empezó a tener el periodismo? Bueno, yo vengo de una generación y de una formación, te diría, que analógica, una formación informal, porque ya en mi escuela secundaria, al final de la escuela secundaria ya existía internet, entonces los comienzos ya tanto de mi formación terciaria, universitaria, como la formación profesional ya es digital. O sea que en realidad es como que la educación sentimental en muy buena parte es analógica, y la formación profesional en parte lo es, porque hay toda esa época que es tan importante, ¿no? Que es la adolescencia, la infancia y la adolescencia, que en mi caso también es importante porque de chico yo me crié también leyendo revistas de música, y también revistas, no sé, por ejemplo la revista El Gráfico, ¿no? Una revista muy importante de fútbol que había acá. Entonces, y eso también creo que tiene que ver con la vocación periodística en parte. Pero sí, obviamente después también me tocó ser testigo y partícipe de esa revolución digital. Pero no tuviste ningún problema en esa adaptación, o encontrarte con estas maneras de que estaban cambiando al mundo. No era solo una cuestión de un nuevo formato que se agrega ahora, sino que va a ser el formato que se va a usar. No, la verdad es que fue justo, la verdad que si lo pienso fue un momento justo, ¿no? Porque en principio, bueno, no sé, por ejemplo, el editor de la sección de música de esa revista de La Maga pasaba a buscar las notas que escribía mi papá en papel. Mi papá las escribía, imprimía, y él pasaba a buscarlas, digamos, ¿no? Esa era la dinámica, era editor y cadete. A mí ya cuando me empezó a tocar mandar notas y artículos, ya existía el email. Entonces, digamos, eso desde la parte quizás de la cocina. Y en cuanto a la cuestión más de esas herramientas como plataformas de difusión profesionales, bueno, sí, por ejemplo, la primera revista en la que trabajé antes de entrar a Rolling Stone, que fue una revista que
fue una escuela para mí, que es la revista La García. Sí, era una revista que no tenía plataforma digital, y de hecho cuando entré a Rolling Stone todavía no tenía plataforma digital. Bueno, y en principio haber sido testigo y partícipe de toda esa revolución, digamos, tecnológica, lo que implica incorporar la tecnología a nuevos elementos que tienen que ver con el oficio, con la profesión, con el modo de contar las historias, de incorporar, no sé, por ejemplo, la herramienta del video, ¿no? En ese sentido, al principio, hoy por hoy, por un lado, los avances tecnológicos hacen que con un teléfono ya prácticamente, podés filmar en 4K, en HD, 4K, es el futuro. En el momento en que empezó esa revolución, bueno, yo las primeras notas que hacía en video era con una camarita, con la camarita de fotos que te permitía grabar en video, pero ahí pasaron cosas bastante increíbles también, ¿no? Para mí una experiencia profesional hermosa fue hace como 15 años, en Río de Janeiro, me tocó compartir unos días con Fito Páez. Cuento siempre esta historia porque es muy, muy especial. Y era una situación donde Fito estaba ahí como jurado de presidente del jurado de un concurso de cortos que organizaba un canal de televisión, AXN, y que entregaban los premios en Río. Y entonces fueron 2 o 3 días de joda, esencialmente, ¿no? Ajá. O sea, no, una agenda bastante libre, y con Fito en un plan muy, muy, muy relajado, digamos, porque no había ido ni con su personal manager, ni creo que había ido con un amigo que lo había acompañado, pero estaba en un entorno muy relajado donde era uno más. Me acuerdo que fuimos con un par de periodistas amigos, con Damián Richarte y José Bellas, a cubrir. Damián era de Cinemanía, José, editor del suplemento Sí, de Clarín, suplemento joven de rock, y nos la pasamos genial. Y me acuerdo que cuando llegamos nosotros, nos llevan así como al contingente a un bar donde estaba Fito en Lapa escuchando samba como uno más del grupo, ¿no? Y en medio de todo ese contexto muy relajado y de noches de borracheras memorables también, le propongo a Fito hacer una caminata por la playa de Ipanema, hablando de su vínculo con la música brasileña, filmándolo sin ningún objetivo, digamos, concreto de publicación. En principio lo hicimos porque a los dos nos pareció que era un buen plan hacerlo, y fue hermoso, una tarde resacosa, y en principio, bueno, estaba hecho para hacerlo así. Unos meses después me vuelvo a encontrar con Fito porque Rolling Stone cumplía 10 años y me cuenta que se iba a grabar un disco y un DVD a Madrid. Y ahí se me ocurre hacer una serie, digamos, una nota que sea una serie de conversaciones con Fito en distintas ciudades, hablando de su vínculo con las ciudades del mismo modo que habíamos hecho en Río. Uh-huh. Y finalmente, eso que empezó de un modo muy genuino y orgánico, derivó en una nota que fueron 4 conversaciones con Río, con Fito, una en Río, una en Madrid, luego otra en su ciudad natal, en Rosario, y finalmente en su casa en Buenos Aires. Y la verdad es que fue, insisto, una experiencia hermosa, sobre todo por el modo en que se generó, ¿no? Uno piensa que atrás de una nota así tendría que haber toda una logística y no, y fue algo orgánico y que finalmente terminamos haciendo eso, por el vínculo que se generó y porque era un gran plan. Es como mencionas, el lado análogo del periodismo y también del artista, ¿no? Porque sacarle eso a un artista y sacarle eso a Fito Páez, esa información, tiene que haber esa sí, tiene que ver con la empatía. Igual, todo empezó
con con la camarita de fotos mía, ni siquiera era una herramienta que me habían dado en la revista ni nada, claro. Era la cámara de fotos que yo había llegado, que tenía algún tipo de memoria que permitía filmar en una calidad muy, muy rústica. Pienso que si hoy se hiciera algo así, se haría con otros elementos de la tecnología, permitiría hacerlo claro. de otro modo. Pero bueno, aún así, en ese momento el paradigma para el periodismo digital, me acuerdo que había muchos coloquios ahí que se organizaban en la empresa, en La Nación y puntualmente en Rolling, era good enough, ¿no? Que sea lo suficientemente bueno como para que se entienda. En ese movimiento digital, análogo del que tú estás viviendo y que también te aprovechaste para mostrar, seguir mostrando periodismo, seguir creando periodismo en una revista tan importante como la Rolling Stone, donde ya tienes 20 años, pero también eres testigo de que ahora es muy fácil crear medios digitales, Sí, y eso implica también nuevos desafíos, ¿no? El desafío de contar o historias, de contar una historia o de hacer una crónica en una historia de Instagram o en una serie de historias de Instagram, por ejemplo, ¿no? Eso me parece que es un modo de construir un relato distinto, o los reels, ¿no? Por ejemplo, claro. ¿No? Y a la vez, por otro lado, siempre está la fascinación por las crónicas de largo aliento y por el periodismo, un poco el nuevo periodismo, que el nuevo periodismo en realidad ya tiene 60 años, digamos, ¿no? Entonces, pero a la vez sigue siendo... sigue siendo un modo muy atractivo de contar una historia, ¿no? En esa hibridez entre el periodismo y la literatura, ¿no? Lo que se conoce como periodismo narrativo. Y en esa parte es algo en lo que tú... en lo que cada vez tú descubres muchísimo más del artista, del periodista, del medio. Pero también hay ahora estamos viviendo medios que salen por año, deben salir muchísimos medios digitales que se encargan de la difusión, de historias, de lenguajes, de música, de todo en lo que tú te has desarrollado durante 20 años. Has representado también no solo tu trabajo bajo donde has trabajado, sino bajo tu nombre, tu firma. Y ahora estamos hablando de muchos medios digitales que se han dado su espacio ya a nivel regional. Pero también esa libertad que dan las redes sociales también dan espacio a la subjetividad o a la objetividad. ¿Qué tan objetivos o eso ya va dependiendo de la línea editorial que mantenga cada medio digital, especialmente ahora que existe esta libertad? Yo creo que la objetividad como tal no existe, siempre es una construcción que se hace, y mucho más en el caso de la música, ¿no? Me parece que la música, por lo menos para mí, tiene que ver con la sensibilidad. Entiendo que hay ciertos análisis técnicos que se pueden hacer. La verdad es que el modo en que concibo la música para mí tiene mucho más que ver con la emoción, y con la emoción tiene que ver con lo que hablábamos al principio de la charla, que tiene que ver también con la formación, con la educación sentimental de cada uno. Entonces, y tiene que ver también con toda la música que uno ha escuchado en su vida, ¿no? Entiendo que los que ejercemos el periodismo musical, los que ejercemos la crítica, de algún modo tenemos una tendencia a una formación que tiene que ver también con la información, pero más allá de eso, creo que la cuestión que se nos pone en juego tiene que ver con la emoción, con la banda sonora de la vida de cada uno, que es lo que se pone, creo que, en juego a la hora de
escribir o de tener un acercamiento a la música. Los sentimientos que te pueden crear a ti canciones, ya sean de la época del jazz, ya pueden que sean canciones nuevas de jazz o de blues o de rock o de cualquier género, a lo que ahora estamos acostumbrados a escuchar en el mainstream. ¿Te mueven emociones? ¿Los ves de una manera así como esto es lo que está pasando ahora, tengo que no, yo creo, traer algo sobre esta canción? A ver, en cuanto a la cuestión estrictamente, digamos, jazzística, no es que me la pase escuchando solamente jazz, escucho muchísimas músicas, pero hay algo que tiene que ver con una fibra y que tiene que ver con un lenguaje. Yo no entiendo al jazz como un género, yo lo entiendo como un lenguaje, y en ese sentido, y cuando pienso en el jazz, en realidad, insisto, pienso en un lenguaje, pienso también en la cuestión rítmica, en el swing, en el groove, en la improvisación, en las raíces de todo eso que en realidad deriva en África. Y sí, cuando algo de todo eso está presente, me doy cuenta que es algo que me conmueve muchísimo, ¿no? Aunque sea un artista de otro género u otro lenguaje como el trap, ¿no? De repente, yo que sé, estaba escuchando, por ejemplo, el Tiny Desk de Trueno, que salió hoy. Y Trueno incorporó una tuba y en esa formación, ¿no? Como algo distintivo. Y en realidad no puede decirse que haya algo estrictamente jazzístico en lo que hace Trueno, pero ya el hecho de que haya una tuba, un instrumento del cual yo me crié escuchando grupos que tocaban la tuba, grupos de jazz tradicional, no sé, la Creole Jazz Band, la Phoenix Jazz Band, no sé, me acuerdo de Carlos Balmaceda, por ejemplo, un gran tubista del jazz tradicional. Bueno, de repente a mí ya hay algo ahí que me generó algún tipo de emoción, y a la vez me parece un hallazgo que un artista que pertenece a la generación del hip hop, del trap, de las nuevas músicas, incorpore un elemento así. Me parece que le da una sonoridad distintiva, me parece un hallazgo. En todo, estamos en una época donde la globalización de la música no solo es por el hecho de que por medio de una plataforma digital tenemos acceso a la música del mundo, sino que también varios elementos se usan para crear una canción, ya sea en el mainstream, ya sea en el under, en el indie, en cualquier género. Tú al momento de recibir estas canciones, ya sean por las del mainstream o lo que estamos escuchando ahora o lo que está en el top 40 ahora o lo que está en el independiente, ¿tú lo divides? ¿Tú con qué oídos recibes toda la cantidad de música que sale ahora? Porque ahora no es igual como en los 90s. Los oídos lamentablemente siguen siendo dos, y la cantidad de música y de información que hay disponible es apabullante, así que disfruto la música que llego a escuchar y padezco no tener tiempo para escuchar el resto de las cosas, ¿no? que hay disponible. Bueno, me parece que es como una sobreabundancia saludable, ¿no? Entonces sí, quizás por un lado, bueno, no hay que tener la ambición de escucharlo todo o estar al tanto de todo, sino entender más o menos cuál es, si se quiere dividirlo en algún modo, no sé, entre comillas, un nicho. Bueno, yo ya más o menos sé cuáles son las músicas que me llaman la atención, que me interesan, y hay otras que no, que puedo dejar pasar o tratar de tener algo de información, pero bueno, también es obviamente muy, muy difícil. Y a la vez también lo que pasa es que no solamente aparecen músicas nuevas y contemporáneas, sino que hay descubrimientos, rarezas, unas cosas
maravillosas, ¿no? Apareció ahora, salió hace unos meses una compilación de grabaciones de un músico brasileño que estuvo en Ecuador justamente, grabaciones que son, creo que de la década del 50 o del 60, que es una cosa loquísima, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ¿no? Aparecen esos hallazgos, ¿no? Con una cosa bastante y eso es como que amazónica, ¿no? Lo que empieza como que a veces, así como fan de la música, simplemente es como que te olvidas del resto y vuelves a ese momento donde te enamoras de nuevo. Sí, o aún más sí, de la en música, realidad, ¿no? sí, a mí sí hay ciertas cosas que me pasan con la música en general y que es algo también hasta conceptual. A mí me interesa cada vez más la cuestión que tiene que ver con la identidad en la música, digamos. Hace poco, por ejemplo, estuve en Perú, en un mercado que se llama Corriente, y donde vi a muchos artistas y bandas, y también hablé con otros artistas emergentes, ¿no? Que de repente se acercaban o a dar material o a charlar o pedir un consejo, una opinión, y a mí había artistas que no sé, estaba en Lima, en Perú, y se me acercaban unos chicos muy, muy jovencitos que ni siquiera habían grabado todavía su primer disco, estaban en eso, tenían unos 20 años y me hablaban de que eran una onda Oasis y demás, y yo digo, ¿por qué vendría yo a Perú a conocer un grupo onda Oasis, digamos, ¿no? Si quiero escuchar Oasis, pongo Oasis, digamos, ¿no? O digo, para buscar grupos de Britpop, bueno, para eso está el Reino Unido, digamos, ¿no? Lo mismo que... Entonces, a mí, el consejo que les di es que de algún modo traten... Tampoco es que pretendo con esto que solamente hagan música, digamos, tradicional o folclórica, pero sí que de algún modo lograr que si estás en Lima haciendo Britpop, bueno, veas el modo de ser un grupo de Britpop limeño, digamos, ¿no? Y con la riqueza musical que tiene el Perú. Lo mismo me pasa si estoy en Quito, o si estoy en Bogotá, o si estoy en el caso de Colombia, por ejemplo. Sí me parece uno de los países que mejor ha entendido en los últimos 20 o 30 años cómo lograr hacer una música que sea contemporánea y global y moderna, y que a la vez aproveche esa diversidad folclórica tan interesante que hay en Colombia. En todos tus años trabajando como periodista, más que decirlo, todos tus años, en toda tu vida que has tenido como periodista musical, ¿te ha pasado o has tenido la oportunidad de conocer a un artista y decir, ok, conocer al artista desde sus inicios, decir, a ese artista que hay que ponerle muchísima atención, este es el futuro, es como que esto es lo que yo creo que va a suceder en el futuro de la música? Bueno, sí, sí, en algunos casos, no sé, por ejemplo... Recuerdo cuando Chancha Vía Circuito, que es un artista que admiro muchísimo, me trajo su primera producción, que era un mini CD de 3 canciones. Él formaba parte del colectivo CISEC, que a mí me interesa muchísimo todo lo que hace ese colectivo, que es como es un sello, fueron unas fiestas y fueron los impulsores o de los principales impulsores del folclore digital. Entonces, en el caso de Chancha, por ejemplo, sí publiqué de sus primeras artículos, ¿no? Creo que fue el primero o uno de los primeros. Me pasó también que me hablaron, por ejemplo, de Loli Molina y que escribí algo ahí, y Loli después hizo una trayectoria increíble. Después no fui el descubridor, pero sí fui de los que con más entusiasmo difundieron la obra de un músico
que se llama Fernando Cabrera, un músico uruguayo que admiro muchísimo y que ha tenido un reconocimiento en los últimos años muy, muy importante. Se convirtió en el faro de una generación, y hay muchísimos artistas que grabaron sus canciones, y en el momento en que yo lo vi por primera vez en vivo, que fue en 2002 en Montevideo, quedé absolutamente flasheado. Y él tenía una trayectoria ya en ese momento de unos 20 años, sin embargo nunca había cantado en Argentina, y ahí en ese momento, desde Rolling Stone y también desde lo personal, de hablarle a mucha gente, muchos colegas, muchos músicos en todos los medios que estuvo a mi alcance, siempre le di muchísima importancia a eso, porque era un artista que me conmovía muchísimo y me parecía genial, y quería compartirlo, ¿no? Desde el entusiasmo, y eso es algo que él muchas veces ha reconocido, y muchos colegas también me lo han dicho también. Entonces, bueno, sí, es como, y ahí también hay algo de militancia, ¿no? Para mí el lugar del crítico nunca me gustó, desde pensar la crítica de la música desde ese lugar de, no sé, como el personaje de la película Ratatouille, Antón Ego, que genera un temor y que dice levanta un pulgar o lo baja, y más bien tiene una tendencia a bajarlo siempre. No, todo lo contrario. Para mí es desde todo lo que se pueda hacer para ayudar, para impulsar, para conectar. En ese sentido, para mí es el lugar al que aspiro, y al que siento que tiene sentido ocupar, ¿no? Conectar artistas, no sé, por ejemplo, vi en Perú ahora también a una artista que se llama Milena Wharton, que es una chica muy chica, tiene 20 años, capaz que un poquito más, y ella hace pop andino, ¿no? Y es un poco como una pop star, como si fuera, no sé, a mí me sale decir más Britney Spears por una cuestión generacional, pero sería, no sé, una Dua Lipa o algo así, pero con una banda que incorpora justamente lo que te hablaba antes, ¿no? La identidad, el sonido andino. Ella, desde su vestimenta, de repente puede tener algo, gusta mucho Puma, no sé si tiene un deal ahí, un deal, digamos, un arreglo, o se viste con Pumas porque simplemente le gusta, pero bueno, digo, tiene esa estética, pero también toda la cuestión de la ropa andina y de la identidad, y para mí eso me parece maravilloso, porque para mí, digo, mi obsesión tiene que ver con eso, con conjugar lo global y lo local. Entonces eso me fascina. Bueno, y a esta chica, cuando hablé con la manager, me dice, no, a ella le gusta mucho Soledad, la Sole. Entonces lo que hice fue, cuando volví a Buenos Aires, conseguí el teléfono del manager de Soledad, lo llamé y le conté, mira, la vi en vivo, me parece que ella la quiere conocer a la Sole, por lo menos préstenle atención, porque nada, no sé si finalmente ocurrirá esa colaboración o no, pero por lo menos un vínculo ahí está hecho, y para mí estaría buenísimo que ocurra, y poder haber facilitado un poco eso, digamos, ¿no? El mismo hecho de crear esos puentes como comunicador, como periodista, y también como melómano, todo esto te ha llevado también a haber sido parte, ser miembro fundador del Círculo de Periodistas. Exacto, de Red PEM, la red de periodistas musicales de Iberoamérica. ¿Cómo tú ves en este momento el periodismo musical? Bueno, en realidad es un momento, a ver, ¿qué decirte? Por un lado, el periodismo como oficio, nuestra profesión, está en una crisis tremenda, ¿no? Particularmente en la Argentina, yo no conozco colegas que no tengan, sean del ámbito musical o no, que no tengan
que hacer dos o tres trabajos, ¿no? Y estar haciendo malabares con eso. Y puntualmente, a la vez, crisis es oportunidad. Entonces también sí se están generando muchas cuestiones creativas. Hay no sé, podcasts que me gustan mucho, o periodistas que a través de sus redes sociales van construyendo cosas que tienen que ver con este lenguaje y con esta nueva dinámica del modo de comunicar, que me parece un desafío que es interesante también, ¿no? Entonces, bueno, hacer un diagnóstico del periodismo musical hoy en día es como muy ambicioso, me parece. Sí, en la red hay muchas y muchos periodistas que admiro en distintas partes del continente, y también en Europa, ¿no? En la península ibérica, digamos, en España sobre todo. Y sí está esa conexión, y que tiene que ver con la admiración, ¿no? Sobre todo. Claro, y también, bueno, que los periodistas también sepan de que existen estos círculos, Sí, la red, la verdad que empezó un poco, fue la concreción de algo que veníamos hablando mucho, y en parte fue muy importante habernos encontrado físicamente en el año 2014 en Medellín, en un mercado que se llama Circulart, donde había también un festival, y entonces decidieron hacer un seminario de periodismo musical. Ese seminario inicial lo hicimos con Gabriel Plaza, que es un colega de aquí de Argentina, que trabajó muchos años en el diario La Nación, ahora tiene un muy buen programa en Radio Nacional y escribe en un montón de medios como freelance. Nos encontramos por primera vez con Enrique Blanc. Enrique Blanc es un periodista mexicano, una eminencia del periodismo musical, periodismo de rock mexicano, que con Enrique, por ejemplo, habíamos sido ambos prologuistas de un libro de José Lo Rangel, el guitarrista de Café Tacuba, y muchas veces a él le hablaban de mí, a mí me hablaban de él, pero no nos habíamos encontrado. Y una de las conversaciones iniciales de la red de periodistas musicales de Iberoamérica fue en la piscina de ese hotel, apenas habíamos llegado, que dijimos, bueno, tenemos que activar la red, así apenas habiéndonos conocido, y enseguida se sumaron otros colegas. Allí estaba Jaime Andrés Monsalve, que es una de las personas que más admiro yo en esta profesión a nivel regional, porque él es el director musical de la Radio Nacional de Colombia, es un melómano increíble. A los pocos meses, en otro encuentro que hubo, conocimos a Beto Arcos. Beto Arcos es también una especie de periodista, pero con una mirada casi antropológica, que trabaja en la radio pública de Estados Unidos y hace cosas para la BBC, y tiene un podcast buenísimo que es El Barrio Cósmico, de Cosmic Barrio, y es un periodista especializado en las músicas del mundo. Entonces ahí también la red tuvo la posibilidad de entrar en contacto con estos pesos pesados realmente del periodismo musical, y con periodistas como Lara López en España, o con Mavi Martínez, que es una periodista muy joven y muy entusiasta y muy activa en Paraguay, o Gar Robles en Ecuador, que ya era parte de Radio Cocoa cuando nos conocimos. Nada, fue como toda una construcción de la red. Y bueno, y después acá en la Argentina hay periodistas de música que yo admiro muchísimo, desde los maestros, desde los pioneros, ¿no? Como Claudio Kleiman, que es el periodista que bueno, él, por ejemplo, y hablando de algo que me preguntabas antes, ¿no? Que tiene que ver con hacer o descubrir un grupo o una banda, un nuevo artista. Él escribió la primera nota, fue a cubrir
el show, y después hizo la primera nota con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una banda que es no solamente un grupo musical, es un fenómeno cultural importantísimo en la Argentina y social, ¿no? Probablemente junto al junto al peronismo, digo, Los Redondos son junto al peronismo el movimiento social, incluso hasta político, podría decirse, estético más importante que hubo en la Argentina en el siglo XX y que continúan sus legados hasta a estos días, ¿no? Así que imagínate el privilegio para Claudio de haber sido el primer periodista en haber puesto el foco ahí, haber firmado un artículo, haberlos conocido, haber descubierto eso, que era muy distinto y era algo absolutamente experimental, marginal, psicodélico, casi clandestino en plena dictadura, y se iba a terminar transformando, bueno, en un grupo de estadios a unas dimensiones insospechadas, ¿no? Bueno, y Claudio hizo la primera nota de Los Redondos, y a mí me tocó, junto a dos colegas y amigos, Pablo Marchetti y Martín Correa, haber hecho la última nota de Los Redondos, haber sido testigos no solo de la última nota, sino de los últimos instantes en que hubo afinidad entre ellos. Es una historia muy loca. Hicimos una entrevista que duró 3 horas con el grabador encendido y después se extendió en un bar por 3 horas más. Te estoy hablando del año 2001, en un bar aparte, una situación extrañísima, que el Indio Solari, que es un personaje aún hoy, pero en ese momento mucho más enigmático, que estuviera el Indio Solari en un bar de Palermo a las 8 de la noche, un martes, haciendo la nota ahí. Pensamos que iba a haber un operativo para cerrar el bar, y no, y estaba ahí, en un bar semidesierto, en un rincón muy tranquilo. La moza que nos atendió era francesa, no sabía quién era el Indio Solari, no sabía quiénes eran Los Redondos. Hicimos esa nota, después nos quedamos 3 horas más en el bar charlando con ellos, pero también siendo testigo del encuentro entre ellos. Cuando digo ellos, están el Indio Solari, que era el cantante de Los Redondos, la negra Poli, que era la manager, la ingeniera psíquica, y Sky Bailinson, el guitarrista. La tríada, la plana mayor, ¿no? de la banda de Los Redondos, y esa noche se extendió hasta la madrugada, y cuando nos despedimos, todos bastante borrachos, los vimos irse a ellos abrazados por la calle. Una imagen, o sea, esa imagen debe haber sido increíble. El Indio abrazando a Poli y Sky caminando por una calle de Palermo Viejo rumbo a la casa de Sky y Poli, que estaba en Reformas, y por eso no habíamos hecho ahí la entrevista, como sí había ocurrido las otras 2 veces que los habíamos entrevistado. Y cuando llegaron a la casa de Sky y Poli, tuvieron una discusión que le puso fin a toda la historia de Los Redondos para siempre. Así que no solo el testimonio periodístico, sino la posibilidad, el privilegio de haber sido testigos de ese momento de comunión, porque hasta ahí estaba todo bien, no hubo conflicto en el bar, no hubo pelea, más bien era todo armonía, ¿no? Bueno, esa historia, esa entrevista deriva en un libro que salió el año pasado, hace ahora un año, que se llama La Última Noche de Patricio Rey, y que cuenta esa historia y que también cuenta el vínculo de los 3 autores, de Pablo Marchetti, de Martín Correa y el mío, con Los Redondos, una banda que forma parte, como hablábamos al principio, de la educación sentimental, claro, de la banda sonora de nuestras vidas, ¿no? De nuestra vida personal. 3 periodistas de distintas generaciones incluso, ¿no? Humphrey, eres enciclopedia musical regional. Te agradezco muchísimo haber estado aquí en el podcast de Ruidosa Caracola. Te pido por favor que me des un segundo episodio, porque de hablar hay muchísimo. Hablar también de tu libro, hablar de lo que viene en tu futuro, de los 20 años en la Rolling Stones, en todo lo que ahora tú representas para
la escena musical iberoamericana, porque no es solo en la región, sino que ya compartiendo ya con muchos otros países. Humphrey, últimas palabras para el podcast. No, para mí es un placer, para mí es solamente, digamos, todo esto que decís, a mí me halaga mucho, pero también somos obreros, ¿no? La verdad es que no hay que perder de vista que es un oficio, insisto, que el oficio está en crisis. Me halaga muchísimo esto que decís, pero bueno, en realidad todo forma parte de un oficio en crisis y de un trabajo que de todos modos hago con mucha pasión, con el privilegio de haber compartido y de seguir compartiendo la ruta con periodistas que quiero y que admiro, compañeros de redacción, ahora Daniel Flores, Sebastián Ramos en Rolling Stone, pero también, y por fuera del ámbito musical, Fernanda Nicolini. En los tiempos que hicimos la revista Brando fue un privilegio enorme trabajar con ella y con todo un equipo de colaboradores, y bueno, y agradecerte, y ojalá que sí, pero que el segundo episodio de este podcast de Ruidosa Caracola lo hagamos en el Ecuador, en el centro del mundo, en la mitad del mundo, en ese país maravilloso que la profesión me dio el gusto y el lujo de haber podido conocer. Ahí está, prometido, eso lo haremos. Humphrey Incillo en otro episodio del podcast Ruidosa Caracola. Yo soy Eric Mujica. Tienen más episodios para tripear. Estaba de lujo, brothers. Adiós.